tardes, estimados participantes. Hoy veremos la unidad número 3 en sistema de control. El título de la unidad de hoy es Análisis dinámico y controladores PID. En esta unidad 3 están los siguientes temas, como la característica de un sistema, por un ejemplo, y definición de algunos parámetros, como lo que es la respuesta en un sistema usando MATLAB, las definiciones de controladores P, controladores PID, controlador PI, y aplicaciones en cuanto a las plantas, con algún ejemplo que les voy a dar, con controladores PID. Para seguir con la, la parte de matemáticas, que siempre lo recalco, ustedes deben saber integrar, derivar, tiene que tener esa parte clara, porque de ahí se desprenden las fórmulas que ustedes verán en algunos ejercicios, ejemplos que yo les pueda dar de información en el material de apoyo para que vean que allí hay que saber derivar e integrar. Ya entrando con el análisis dinámico y controladores PID, le voy a dar una introducción de lo que es el análisis dinámico. Es referido a los modelos dinámicos. Un modelo dinámico constituye una descripción generalmente matemática, deseada por el comportamiento dinámico de un sistema. Uno de los modelos más típicos en la ingeniería es la ecuación diferencial, lo que hablaba de lo que hay que saber derivar. Esa es la parte de derivación. Esto lo mencioné en la unidad número 2. En muchos procesos y sistemas son necesarias varias ecuaciones diferenciales para describir adecuadamente la dinámica. Los controladores P, PI y PID es un controlador PID. Ya los tres en uno se llaman controlador PID. Es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, la temperatura, la presión y el flujo, entre otras variables, de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia que muestra la variable real contra la variable deseada. Los controladores PID se basan en el concepto de control proporcional, integral y derivativo. Vuelvo y repito. Entonces, el control proporcional se refiere a la cantidad de ajuste de la salida del controlador en función del tamaño del error. El control integral se refiere al ajuste cumulativo también a medida que el error persiste en el tiempo. Y el control derivativo se refiere al ajuste de la salida del controlador en función de la tasa del cambio del error. Los controladores PID se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones, incluyendo el control de temperatura, ya mencioné anteriormente, control de presión, todas esas partes. También en sistema de calefacción y aire acondicionado, en el control de velocidad en motores, en sistema de transporte y en el control de presión del sistema de procesamiento de fluidos. Los controladores PID han sido ampliamente utilizados en muchas aplicaciones como acabé de mencionar, perfeccionando a lo largo de los años todos estos tipos de sistemas de control. Hay otros tipos de controladores disponibles. Los controladores PID siguen siendo una opción popular debido a su facilidad de uso y su capacidad para proporcionar un control preciso y estable de muchas aplicaciones. Como le mencioné al principio del plan de evaluación, aquí está el tema de la unidad 3, también está la ponderación de la nota. Ya comenzando ya con esta unidad de análisis dinámico control del PID, cito el siguiente ejemplo que vemos allí, que es un automóvil. El análisis dinámico lo voy a explicar, voy a dar a entender
tomando en cuenta por ejemplo, con este ejemplo de este vehículo. Por ejemplo, para dar comienzo a lo que es el análisis dinámico, cito un libro de teoría de control que es de Ogata, 1987, autor de uno de los libros más utilizados en la escuela de ingeniería de control. Se dice que un sistema es dinámico cuando su salida en el presente depende de una entrada. Y en el pasado, la otra opción es cuando la salida presente del sistema depende solo de una entrada en el presente, en cuyo caso el sistema se hace llamar estático. Es cuando un sistema dinámico no está en estado de equilibrio, la salida en cambio cambia con el tiempo, mientras que un sistema estático es cuando permanece constante. Su salida no cambia, es decir, la salida solo cambia si cambia su entrada. Por eso en este ejemplo, ustedes observan allí, es un auto móvil que tiene GPS, pues lo que compone un automóvil, pues las luces de cruce, el sistema de frenado electrónico, unidad de control de aislamiento, unidad de control solar, porque es un automóvil eléctrico. En un sistema dinámico, la posición actual y la velocidad dependen del pasado. Allí, como ustedes observan, hay sistemas de control, hay controladores, de cual eso va hacia una computadora de un automóvil y sensa y trabaja el automóvil con todos estos sistemas. Es un automóvil eléctrico en marcha. Teniendo en cuenta este ejemplo, tenemos la característica de la respuesta de un sistema y lo voy a explicar como el ejemplo de un ascensor que aquí el elevador reposo que es un ascensor que está en reposo en el tiempo y va del piso 0 al piso 4. Para no antes hay que tomar en cuenta lo que es la estabilidad, la exactitud, la velocidad, el error que puede ser dinámico y el error que puede estacionario. Tenemos que la estabilidad, ¿qué es? Es la propiedad en que el proceso mantiene acá que su S su salida, observen acá, que su S su salida, dentro de ciertos límites a producirse un cambio en US, que es en entrada. Acá. Lo determina el valor final de la señal de salida. La exactitud. La exactitud es el margen de error que existe entre YS y US una vez que el sistema está en estado estable. Lo determina la diferencia entre el valor final y el valor deseado. La velocidad que es el tiempo que tarda la señal YS en el tiempo seguido de la señal US. Vemos acá. Para eliminar el error. Lo determina una constante del tiempo. Ahora, el error, cuando es dinámico, es la diferencia entre las señales de entrada y salida durante el periodo transitorio. Es decir, el tiempo que tarda la señal de respuesta en establecerse. El error estacionario, ¿qué sería? Es la diferencia entre las señales de entrada y salida durante el periodo estacionario permanente. Se le estudia en el campo complejo, ya que se dispone de las transferencias. Para ello se utiliza el teorema del valor final. En este ejemplo que está en esta gráfica, está la respuesta de un sistema. Para poder analizar y diseñar un sistema de control, es necesario conocer las características de respuesta de dicho sistema. Es decir, si queremos obtener, ¿qué queremos obtener en la salida? Para eso la entrada y la salida tomamos un ejemplo, como lo dije, de un ascensor. Por lo menos cuando el ascensor está en cuando el botón del cuarto piso, en esta parte del ascensor, el cuarto piso del ascensor, es presionado por el primer piso, cuando lo presionamos acá abajo, que estuvimos en el primer piso, el ascensor se mueve hacia el cuarto piso. De aquí del piso 1, semejando que está por aquí el piso 1, al piso 4.
Entonces, cuando se mueve hacia el cuarto piso con una velocidad de precisión y de posicionamiento, están diseñados para el confort, como ustedes saben, un ascensor, y para que el usuario pueda operarlo fácilmente. La entrada y la salida para el sistema mencionado ascensor es un sistema de control bien diseñado y muy usado. Por eso tomé ese ejemplo para llevar ese ejemplo a lo que es la entrada y salida con la siguiente gráfica. Explico lo siguiente. Cuando empujo el botón correspondiente al cuarto piso, representa la entrada, acá, la cual es representada por un comando de escalón llamado input command que ustedes encuentran acá. Hay que mencionar que el interés del usuario y mencionar la potencia limitada disponible. No sería adecuado que la salida presentara la rapidez característica de la entrada. Ahí se habla del parámetro de velocidad. La entrada representa lo que deseamos y la salida, una vez que el ascensor se detiene, el ascensor mismo sigue el desplazamiento descrito por la curva marcada. O sea, como ustedes ven en esta curva, el ascensor aquí está arrancando y se va del piso 1 al piso 4 y se va formando esta gráfica. Para, para llegar al elevador, la respuesta del ascensor, o sea, los factores que intervienen allí podrían ser de dos tipos. ¿Verdad? El primer tipo sería cuando comparamos el cambio instantáneo de entrada con el cambio gradual de la salida, como ven en la figura. Las entidades físicas no pueden cambiar sus estados. Por ejemplo, la posición o velocidad instantáneamente. El estado cambia a través de un camino que está relacionado con el dispositivo físico y la forma en que este absorbe o disipa la energía. De este modo, el ascensor experimenta un cambio gradual a medida que éste se mueve desde el primer piso hasta el cuarto piso. A esta parte de respuesta le llamamos respuesta transitoria, que tenemos acá, en esta parte de la gráfica, respuesta transitoria. Un sistema físico alcanza su respuesta de estado estable es cuando ya estamos hablando de estado de estabilidad, la cual es una aproximación de la respuesta deseada. Para el ejemplo, esto ocurre cuando el ascensor alcanza el cuarto piso. La precisión y la nivelación del elevador con el cuarto piso es un segundo factor que podría hacer que la salida difiera de la entrada. Esta diferencia es llamada error de estado estable, como ven acá, error de estado estable en esta parte. Y el error de estado estable o error de estado estacionario no existe solamente en los sistemas de control defectuosos. Frecuentemente el error de estado estable es inherente al sistema diseñado y el ingeniero de control debe determinar si dicho error conduce a una degradación significativa de las funciones del sistema. Por ejemplo, un sistema de seguimiento para un satélite, algún error de estado estable puede ser tolerado, pero en un robot insertando un chip o una tarjeta no debe existir error, debe ser un error, debe ser un estado estable, sin errores. Va ya entrando a lo que es el controlador PID, es un controlador o regulador PID, un dispositivo que permite controlar un sistema de lazo cerrado para que alcance el estado de salida deseado. El controlador PID está compuesto de tres elementos que proporcionan una acción proporcional, integral y derivativa. Estas tres acciones son las que dan nombre al controlador PID. Acá tenemos la siguiente fórmula, donde K sub P está T sub I, como observan, en función de esta integral de 0 a T, tenemos a T sub D en una derivada de T sub T, de D sub E con respecto a D sub T. Entonces, acá tenemos en estas pequeñas figuras lo que es el controlador P, el controlador PI y el controlador PI.
y, y D. Como ven, acá está en este lazo cerrado, si recuerdan la primera clase del sistema de control, tenemos los conectores, tenemos un diagrama en bloque, aquí tenemos el lazo cerrado porque se realimenta tanto con P, con I y con D. Tendríamos para que entiendan lo que significa K sub P, T sub I, T sub D, lo que es K sub P o P es el límite máximo y mínimo para aplicar una señal. Por razones de restricción física y de seguridad, este rango operativo se llama banda proporcional. Si la señal de control opera fuera del rango, se dice que está saturada y opera con un comportamiento no lineal. Cuanto más grande sea el valor de la acción proporcional, más pequeña será la banda proporcional y el valor de acción proporcional. Entonces será mayor y será la energía de control. Esto se hace en el sistema que responda más rápidamente. Para la señal de salida puede ser o caer por debajo del punto de ajuste. Ojo, ojo con esto, el error nunca se borrará por completo, para que lo tengan en cuenta. Cuando es acción integral, que es T sub I, esta TI que tenemos acá, significa acción integral. Cuando la acción integral se aplica de forma aislada, la estabilidad relativa del sistema empeora. Pero cuando se usa con una acción proporcional, ayuda a anular el error de forma permanente. Cuanto más grande sea el valor integral, más tiempo tomará el sistema en alcanzar el punto de ajuste de estado estable. Ah, ah, ¿Qué es T sub D? Que tenemos acá. T sub D es la acción derivativa. El proceso generalmente tiene una inercia con respecto a los cambios es decir, el tiempo que en un cambio de entrada del proceso provoca un cambio de salida. La acción derivativa anticipa la acción de control para que el proceso reaccione más rápido de lo habitual. Esta acción predictiva aumenta la estabilidad relativa del sistema y hace que la respuesta sea más rápida y menos oscilatoria a medida que el tiempo pasa. Este estado estacionario se hace con una acción nula porque el valor de error es cero. Como ven, en este caso P, T sub I, T sub D, habla que cuando en caso P no elimina el error por completo, ya cuando se habla de T sub I, que es la acción deriva integral, ya allí se elimina el error por completo, y ya en la última T sub D, pues ya hace que el estado esté estacionario y una acción sea nula para el valor de error. Como lo ven en control P, acá sale esta gráfica, ya acá hay un inicio de la integral, ya acá la intenta mejorar el error, y aquí ya hay más oscilaciones. Estamos hablando de T sub D. Acá tenemos un ejemplo de un control P y D. La finalidad de un P y D es alcanzar y mantener el valor deseado de un proceso. En este ejemplo típico de control PID, que es un horno en el proceso de calentamiento, como ustedes observan allí, entran las variables K sub P, K sub I, K sub P en derivada, integral y proporcional. Como lo ven acá en este bloque, acá ven, ya viene con el error, sale a un actuador, luego pasa por un proceso que es en la planta y hay una realimentación con los medidores. Acá me voy a parar un momento para hablar por lo menos para que haya ese PSUID, el controlador PID, debe existir un sensor que determine el estado del sistema. Acá lo tenemos, un sensor de temperatura, que puede ser un termómetro, en el dibujo que está allí, lo observan, un termómetro. Puede ser también un caudalímetro, un manómetro, si estamos haciendo otro tipo de ejemplo. Un controlador que genera la señal que gobierna el actuador, lo tenemos acá.
Un actuador que ya sería la resistencia, que es la que va a hacer que caliente el horno a la temperatura que queramos hacer el calentamiento. También tendríamos el actuador, el controlador del actuador. El controlador es este, donde están las parciales, pues, caso P, caso I, caso P. Y el actuador es la resistencia, le había dicho al revés. El actuador en la resistencia es donde se modifica o hay, por lo menos, si es un horno, hay una resistencia por la que calienta. Si hay controlamos por un motor, estamos hablando de una motobomba que va a controlar la salida de, o la presión del agua. Un ejemplo. Un sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, lo cual representa un punto actual en el que se representa o se encuentra el proceso del sistema. La señal puede ser representada por el valor de la tensión eléctrica, ahí hablaremos de intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. En este último caso, la señal es de corriente alterna, a diferencia de las dos anteriores, que también puede ser de corriente continua. Digo que de corriente alterna, porque acá estamos haciendo en esta semejanza de este ejemplo, un calentamiento de estas resistencias alimentadas por una tensión alterna de 220 o 110 voltios, según sea el caso, para calentar el horno. Por lo menos, cuando el controlador recibe esta señal externa que representa el valor que se desea alcanzar, esta señal recibe el nombre de punto de consigna o punto de referencia. Valor no deseado, set point, que aquí lo tenemos, el set point. Lo cual es la misma naturaleza que tiene el mismo rango de valores que la señal que proporciona el sensor. Para hacer posible esta compatibilidad y que a su vez la señal pueda ser extendida por un humano, habrá que establecer un tipo de interfaz humano-máquina, que sería el interfaz con las pantallas cuando un operador está viendo el proceso de la planta, aquí sería por ejemplo del horno, y él va mirando en la pantalla los valores de temperatura, los valores en que está el horno en temperatura ambiente, luego en la temperatura deseada para fundir, o si es algún metal o algún hierro, y hacerlo en la temperatura que se desee, la que pueda derretir esos materiales, por ejemplo. Esa interfaz puede ser intuitivo con el control del proceso. El actuador resta la señal del punto actual a la señal del punto consigna, obteniendo la señal del error, como ustedes pueden observar, al volver a realimentarse, él va a tomar valores, ya sea si el horno, un ejemplo, tiene que fundir a 250 grados centígrados y él está pensando acá esa temperatura, el horno lo registra acá, pasa y vuelve y le da la señal a la resistencia para que caliente y así funda lo que tenga o calienta lo que tenga que calentar. Si está a más de 300 grados, el sensor va a dar una alarma o automáticamente va a apagar la resistencia para que deje de calentar y no suba más la temperatura. Así es que trabaja este lazo cerrado en controladores PID. Por lo menos para utilizar las tres señales sumadas componen la señal de salida y el controlador va a utilizar y gobernar al actuador. Es lo que estoy diciendo, es cuando él me da el valor que estoy buscando, hace que pase y trabaja la resistencia, caliente. Si está por debajo también de la temperatura, si es de 250 y está a 150, él aquí automáticamente me va a encender el horno, porque él me está sensando poca temperatura y necesito elevarla y necesito que la resistencia que tenemos allí caliente. Como pueden ver, este ejemplo típico PID es un control de temperatura de un horno, como acabé de explicar. Para hacerlo un poco más resumido, el de alcanzar y mantener la temperatura deseada set point del horno. Y para ello debe ser leer una temperatura. Voy a decir, desde un sensor, por ejemplo, una termocupla, si la voy a usar para medir la temperatura, puede modificar la temperatura del horno mediante un actuador
por ejemplo, la resistencia eléctrica, como la muestra allí en el ejemplo, para llegar al valor del set point. Hay otro ejemplo que puede ser el control de velocidad, puede ser presión de caudal, también de movimiento, valga la redundancia, del motor, y así sucesivamente. Ya para concluir, porque estamos llegando al final de este encuentro, pues a lo largo del tiempo la relevancia de los controladores PID sigue siendo satisfactoria y varios equipos de automatización, ya sea que se comercializan en varios aparatos que sensan y toman lecturas con el tiempo, puede ser, para un ejemplo, eh, pirómetros o controladores llamados también esto, medidores, sensores de temperatura, aparatos que ya existen en el mercado, que ya solamente colocarlo en un sistema, haciendo un sistema de control, se va a manejar digitalmente y va a dar las lecturas que pidamos si queremos usar un pirómetro digital, pues allí tendríamos la temperatura ambiente como referencia y allí lo programaríamos para que trabaje a tal temperatura, apague a través de un relé, me abra un contacto y me dé la continuidad hacia una resistencia, a lo que queramos utilizar y me la enciende. Esos son los aparatos ya que estoy hablando que vienen eh, para ser usados, ya sea en horno, ya sea también para manejar una motobomba. Entonces, el controlador que más se usa es el PI, que es el integral, como lo dije anteriormente, porque el derivativo no son muy usados. El más usado y el más recomendable es el controlador PI, controlador integral. Bueno, llegamos al final. Acá les dejo unos videos referenciales, como ya los he dado en todos los encuentros. Subo en un documento Word para que saquen los links. También quería recalcar que voy a subir esta diapositiva, voy a subir el material de apoyo, voy a subir la actividad sumativa 3 en los próximos días para que tengan en cuenta la manera de la entrega. Y si cualquier duda me la hacen llegar por la misma plataforma, yo le estaré respondiendo. Bueno, si también quería acotar algo sobre la nueva portada que le dejé, creo, en el correo, de subir las portadas para que allí hagan las nuevas portadas y no la hagan como lo venían haciendo, porque resulta que estaban cometiendo algunos errores allí y entonces allá les expliqué cómo ya usar la nueva portada y ya la deben tener ustedes en sus correos. Bueno, los dejo ya, nos veremos en la próxima encuentro, en el próximo encuentro. Hasta luego.